Apaguen sus audios. ¿Quién está con audio? También están las notas de las actividades. Ya ustedes pueden ingresar y pueden descargar. Solamente faltaría del examen y todo lo demás ya está. Actividades, tenemos una actividad, bueno, dos actividades. Una de estas es trabajar con un archivo y revisar un poco de riesgo de liquidez. Tenemos ahí un estado de balance y trabajar con eso. Ese archivo y vamos a empezar con eso ya. Bien, ahí está el autor, definiciones y generalidades sobre riesgos, riesgo de mercado, sistemas de información y bases de datos. Sobre la primera que dice, ¿no? Definiciones y generalidades sobre el riesgo de mercado. Entendiendo riesgo es la contingencia, probabilidad o posibilidad de que eventos anticipados o no puedan tener un impacto adverso contra ingresos y o patrimonio de una entidad supervisada, ¿no? Las entidades de intermediación financiera. Esto según la normativa de la ASFI, ¿no? Clasificación de los riesgos financieros, riesgos no financieros. Riesgo financiero, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. En el riesgo de mercado está tasa de interés, tipo de cambio, ¿no? Ahora, en la parte de riesgos no financieros está el riesgo operativo, que incluye el riesgo tecnológico, riesgo legal. Riesgo legal, normativa no incluida en el riesgo operativo. Entonces, dos, ¿no? Operativo y normativo. El legal ya está, entonces, aparte. El riesgo sistémico, ¿qué se entiende? Y aquí están otros riesgos, dice, ¿no? Por ejemplo, reputacional, lavado de activos, proyectos ambiental, país. Mañana vamos a hacer una actividad tratando de identificar tal vez la confianza del sistema financiero. Es decir, ¿no? ¿Cómo estará la confianza de las personas que usan o que tienen una cuenta en alguna entidad financiera? Puede ser banco o otro tipo de entidad. Ante diferentes sucesos que se han ido viniendo, ¿no? Como en el caso de la intervención de ASFI a lo que es fácil. Entonces, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Cómo está pensando el conjunto de la población, de los consumidores financieros. El nivel de confianza tendrá una puntuación alta o baja, o relativamente estará por el medio. Bueno, definiciones y generalidades sobre el riesgo de mercado. Riesgo de mercado es la probabilidad de que una entidad supervisada incurra en pérdidas por variaciones adversas en los factores de mercado, como la tasa de interés, el tipo de cambio, precio de activos subyacentes en operaciones financieras, ¿no? Riesgo de tasa de interés se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que la entidad de intermediación financiera
incurre en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las tasas de interés, pues estas pueden ser fijas o variables, ¿no? Gestión de riesgo de tasa de interés. Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo de tasa de interés. Entre esto dentro del marco del conjunto de objetivos, políticas y acciones establecidas por la entidad financiera, ¿no? Riesgo de tipo de cambio. Se entiende por riesgo de tipo de cambio al posible impacto negativo sobre las utilidades y el patrimonio de la entidad de intermediación financiera que podrían ocasionar las variaciones en el tipo de cambio de las monedas. Este impacto dependerá de las posiciones netas que mantenga la entidad financiera en cada de una de dichas monedas. Gestión de riesgo de tipo de cambio. Es el proceso de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo de tipo de cambio dentro del marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas por la entidad financiera. Tasa de interés nominal. Es la tasa que se oferta al público para operaciones de crédito o de depósito, ¿no? Según corresponda que no considera capitalizaciones o recargos adicionales. Tasa de interés fija. Es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad financiera y el cliente, la que no puede ser reajustada en ningún momento durante la vigencia del contrato. Tasa de interés variable es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad de intermediación financiera y el cliente, la que será ajustada periódicamente en función a las variaciones de la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés efectiva pasiva, promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo y otros del sistema bancario. La TRE en moneda nacional se calcula como el cociente de entre los intereses pagados por los depósitos entre el saldo de dichos depósitos. El cálculo se realiza mensualmente con la información disponible de los estados financieros. El cálculo lo realiza el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y lo publica ahí en sus estadísticas. La fórmula actual, modificada en junio de 2008 hasta junio de 2018, consiste en calcular costos financieros que luego se dividen entre todos los depósitos, como ser los de DPF, a la vista, caja de ahorro y otros. De tal manera se obtiene el costo financiero promedio. De esa manera se evitará los incrementos repentinos de la TRE y se corregirán aquellos que anteriormente se prestaron, con lo que irá mostrando progresivamente con datos reales de los estados financieros. Bueno, el 2018 se ha ajustado, ¿no? Porque aquellos préstamos que había, como la TRE ha subido bastante, entonces el consumidor ha tenido que ir pagando bastante. Bueno, ha habido algunos reclamos. El Ministerio de Economía ha reglamentado mediante decreto y así el BCB han trabajado y el Banco Central de Bolivia ha ajustado, ¿no? Han hecho un ajuste en la fórmula para que no suba tanto. Actualmente es lo que pasa, ¿no? La política está orientada en ese sentido, la política del gobierno. Las políticas dependerá de, yo creo que del gobierno que esté, puede cambiar en función a las medidas que tenga a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A la forma de ver, digamos, cómo llevar una economía. Definiciones y generalidades sobre el riesgo de mercado. Riesgo de renovación o reprecio.
Riesgo que surge como consecuencia de variaciones adversas en costos y en rendimientos al momento de realizar renovaciones, por lo que tiene que ver con los productos pactados a tasa variable o reajustable, causando un impacto directo en el margen financiero de la entidad. Riesgo de revaluación o desvalorización es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la incapacidad de trasladar variaciones en tasas de mercado a los productos que mantiene la entidad financiera pactados a tasa fija, causando un impacto directo en el valor patrimonial de la entidad financiera. Riesgo de curvatura de rendimiento, de curva de rendimiento. Entonces ahí vemos dos curvas con pendiente negativa, una y la otra positiva y luego es constante. Tiene que ver con el riesgo de cambio en la estructura de plazos de una única base de tasas. El riesgo de curva surge de variaciones en el movimiento de tasas de interés a lo largo de un espectro de vencimiento, debido a que las tasas no se mueven en la misma proporción para todos los plazos. La curva de rendimiento y el curve es la relación de los rendimientos y la maduración de un activo financiero, generalmente bonos, que representan el mismo riesgo crediticio para una moneda y deudor determinado. Bueno, ahí nos muestran, ¿no?, las relaciones, ver cómo el rendimiento puede subir o bajar en función al crecimiento de la maduración. El primer gráfico, por ejemplo, tiene, ¿no?, valores de 5, 10, 15. Entonces, ante incrementos de la maduración, ante un incremento se está disminuyendo el rendimiento. El otro caso, el rendimiento va creciendo, ¿no? Lo adecuado sería que tenga un rendimiento creciente y sea estable. En el caso 2, la maduración, a medida que va creciendo la maduración, el rendimiento crece hasta un periodo de 10 más o menos. Alrededor de 15 adelante ya se estabiliza, ¿no? Riesgo base o de correlación imperfecta. Surge de la correlación imperfecta en el ajuste de tasas de interés entre dos o más índices de tasas. Dado que las curvas de tasas que sirven de base para dichos ajustes no se mueven paralelamente ni en la misma dirección. Es decir, es el riesgo que se origina en el hecho que las tasas percibidas y las pagadas no siempre se mueven en la misma dirección ni en igual proporción. Riesgo de opciones implícitas. Este riesgo está asociado al hecho de que la entidad financiera o un cliente tiene derecho, no la obligación, de alterar el nivel o los vencimientos de los flujos de fondos de un activo, un pasivo u otro instrumento financiero. Las operaciones con opciones, que consisten en otorgarle a su tenedor el derecho de comprar o vender un instrumento financiero a un precio y a un plazo determinado, constituyen ejemplos de este riesgo, al igual que los prepagos o precancelaciones. Bien, el gráfico que está ahí por debajo, hay dos gráficos, ¿no? Uno son el gráfico de puntos y a la derecha vemos un gráfico de línea. En ese gráfico en realidad hay dos líneas, ¿no? Son dos variables, el comportamiento de dos variables. No sé qué, no se ve bien, parece que es una moneda y un commodity. Entonces, lo que se trata de ver aquí es que si ambos van en la misma dirección, la línea azul y la línea roja, si se mueve la línea azul, la línea roja se mueve por la misma dirección, ¿no? Entonces, pareciera que es el dólar y un commodity, ¿no? Podría ser el petróleo.
de comportamientos del petróleo, cómo se mueve el comportamiento del dólar o el índice del dólar. Podría ser índice del dólar y podría ser el euro dólar, ¿no? Entonces, si ambos van en la misma dirección, la correlación de las variables es positiva, podemos decir. Si ambos van juntos, es correlación positiva. Ahí tenemos en un panel de 3 gráficos de puntos. El primero sería correlación positiva. Si la línea roja y la línea azul van en la misma dirección, a medida que pasa el tiempo. También se dice que puede haber correlación entre esas dos líneas, entre una acción y un commodity o algún índice. Esa línea azul y roja, si una sube, la otra baja, casi en la misma proporción, entonces se puede decir que la correlación es negativa. Como el panel de gráfico de puntos, el tercero, ¿no? Y cuando no hay ninguna correlación, entonces se dice que no hay correlación, no es ni pendiente. El gráfico de puntos no tiene una dirección positiva ni negativa, puede ser horizontal o como una esfera. Ese gráfico que vemos, la línea azul y la roja, pareciera que hasta cierto punto van juntos, ambos suben. No van exactamente juntos, o sea, podría depender como los modelos arriba, ¿no? De algún rezago, pero van juntas en cierta medida. A partir de cierto periodo hay un corte y la línea azul va subiendo, ¿no? Y la línea roja, bueno, creo que van juntas, o sea, pero la línea azul va creciendo mucho más, ¿no? Y la línea roja igual va creciendo, pero en poca proporción. Límite interno, dentro de las definiciones, nivel máximo o mínimo de exposición a los riesgos de tasa de interés y tipo de cambio, definido internamente por la entidad, sin que se vea afectada su solvencia. VaR de tasa de interés o valor en riesgo por exposición al riesgo de tasa de interés. El concepto de valor en riesgo de tasas de interés, también definido por el valor patrimonial en riesgo, es la desvalorización máxima que puede producirse en el patrimonio en un determinado horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza como efecto de variaciones en las tasas de interés. VaR de tipo de cambio o valor en riesgo por exposición al riesgo de tipo de cambio. El concepto de valor en riesgo, VaR de tipo de cambio, es la estimación del efecto máximo que puede producirse en una posición en divisas extranjeras en un determinado horizonte temporal con un determinado nivel de confianza como efecto de variaciones adversas en los tipos de cambio. En realidad, el valor al riesgo es medir los cuantiles, ¿no? Una distribución. Hay una pequeña gráfica ahí. Es una distribución. Entonces, en esa gráfica, lo que mide es la pérdida potencial en el eje X, ¿no? Tomando de estadística lo mismo, ¿no? En el eje horizontal se toma la variable X. Entonces, en este caso es la pérdida potencial. Si estamos analizando, por ejemplo, la cartera, las inversiones, y en la parte vertical es la probabilidad. Con esa información se puede calcular la distribución o un histograma. Si tenemos un histograma o una curva. Esa curva tiene un comportamiento como esta línea, que puede ser sesgada a la izquierda, puede ser sesgada a la derecha, puede ser simétrica. En la parte de finanzas son un poco así. Al 99% de confianza, dice, ¿no? Entonces esto va de 0 a 100.
99 sería hasta ahí. Habría un punto de error, entonces, 1% de error. Entonces, hay un valor promedio en la distribución normal, por ejemplo, hay un promedio. En la distribución de una variable hay un promedio, ahí dice en la media. En el eje horizontal hay que fijarse la media, el valor de la media. A partir de ese punto podríamos decir, ¿no? Ahí dice pérdida esperada, provisiones. Y pérdida no esperada, capital, dice, ¿no? Volatilidad, medida de dispersión de una serie de datos con respecto a su propia media. La volatilidad es cuantificada usualmente con la desviación estándar. Entonces, volatilidad es desviación estándar. Duración de una serie de flujos. Es el plazo promedio de recuperación de una serie de flujos. La duración es un indicador de tiempo, por lo que debe ser expresada en días, meses o años. Margen financiero en riesgo. Posible disminución en el margen financiero debido a variaciones adversas en tasas de interés al momento de realizar las renovaciones de productos. Punto básico es una unidad de medida de cambios en tasas de interés. 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual. 1% es 100 puntos básicos. Unidad de medida de tasas de interés. Exposición y perfil de riesgo de una entidad financiera. La exposición es el grado de riesgo, alto o bajo, al cual está expuesta una entidad financiera debido a diversos factores y eventos de pérdida. Esto es relacionado con el mercado, liquidez, riesgo de default y fallas operativas. Mientras que por otro lado el perfil de riesgo es el resultado consolidado de los riesgos a los que se encuentra expuesta una entidad. Esta interacción entre la exposición y el perfil de riesgos incluye la determinación de los siguientes componentes: apetito al riesgo, tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo. El apetito es la cantidad de riesgo que una entidad supervisada está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y solvencia. Es la cantidad y el tipo de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar sin tener que gestionarlo o tratarlo. La tolerancia al riesgo hace referencia al nivel de riesgo para el que la organización está preparada estructuralmente. Esto con el establecimiento de límites tolerables cuando existen desviaciones temporales de su apetito o límites deseables. Capacidad de riesgo. Capacidad de riesgo es la cantidad y tipo de riesgo que una organización es capaz de soportar para la continuidad del negocio. Una vez superada su capacidad de riesgo, una entidad se encontraría en serias dificultades para continuar con su actividad. Exposición y perfil de riesgos de una entidad financiera. Entonces ahí podemos ver el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de exposición puede ser baja o alta. Y tenemos por otro lado el apetito al riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo. Si el riesgo es grande, entonces puede tener una alta ganancia o puede tener una alta pérdida, una baja bastante considerable. Ahora, si el apetito es al riesgo bajo, es decir, casi neutro, podemos ver luz verde ahí, ¿no? Ah, si relacionamos exposición y tiempo, el gráfico que podemos ver está ahí. El comportamiento de una variable, la línea azul,
La organización, por lo que nos describes, por ejemplo, cuando baja y sube y tiene un máximo. La organización puede asumir más riesgo para optimizar su rendimiento, ¿no? Que tenemos ahí la gráfica está por debajo de esa línea verde. A medida que va creciendo, se tiene, ¿no? Previamente una tolerancia al riesgo, se tiene una capacidad de riesgo y se tiene un apetito al riesgo que es el color verde. Cuando el comportamiento de la variable va subiendo, el riesgo excede los límites deseables, ¿no? Entonces ahí ha superado la banda de tolerancia al riesgo y podría superar tal vez la capacidad de riesgo. En este caso, la línea azul ha llegado a un punto que ya va a disminuir ese punto máximo. El riesgo excede los límites de riesgo tolerables, ¿no? Entonces, ante comportamientos de la variable, solamente actuaría en esa banda de confianza verde. Si está por debajo, ¿no? Como estamos viendo el apetito de riesgo, tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo, nuevamente con la exposición en el tiempo. La capacidad es hasta lo máximo que puede llegar. De ahí ya no va a poder sustentar, digamos, sus actividades. La tolerancia, en comparación, por ejemplo, si hacemos una analogía con el movimiento de un vehículo, ¿no? Que va bajando, va subiendo, luego va recto. Entonces, hay un punto mínimo en el cual se puede indicar que podrías asumir más riesgo para optimizar el rendimiento. Ante mayor riesgo, mayor rendimiento. Como está en el punto mínimo, obviamente eh, su capacidad es baja, ¿no? Como en este caso la velocidad. Entonces, cuando va subiendo el riesgo, excede los límites deseables. Llega a un punto máximo, el riesgo excede los límites de riesgos tolerables. Bueno, aquí está hasta la regulación de Basilea. Bueno, hasta 1, 2, 3. De acuerdo a Basilea 1, se firmó, el acuerdo de Basilea 1 se firmó en 1988, ¿no? Casi hace 34 años más o menos. Estableció los principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito y mercado y tipo de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos ponderados por riesgo, crédito, mercado y tipo de cambio. Bolivia en esos años ha pasado una etapa donde los bancos han quebrado bastante, ¿no? Es decir, había una actuación casi sin normativa y tipo en el cual se ha visto que era necesaria la implementación de normativas, ¿no? Entonces, el caso de Banco Fácil nace más o menos desde ahí. Ante esos problemas se ha creado un fondo financiero fácil, bueno, así se llama, ¿no? Fondo fácil, que poco a poco se convirtió en banco y demás, ¿no? De acuerdo a Basilea II, aprobado en 2004, aunque en algunos países de Europa no se llegó a aplicar hasta el 2008, ¿no? Cerca de la crisis de Estados Unidos, desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgos basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por su supervisor.
por el supervisor, ¿no? Este acuerdo incorporaba, por lo, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado. El Acuerdo de Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos, ¿no? Los subprime de Estados Unidos, ¿no? Créditos de hipotecas. Entonces, se intenta adaptar a la magnitud de crisis económica, atendiendo la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos. En los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad de volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas. Modificación de los criterios de cálculo. Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real. Bueno, esa modificación. Luego, constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente al cambio del ciclo económico. Introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia. Basilea II, 2004. Área de aplicación, por ejemplo, ¿no? El nuevo acuerdo, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de precio de mercado. En el caso de riesgo de crediticio, métodos estándar de calificación externa. Métodos de calificación interna, método básico, método avanzado. Riesgo de precio, método estándar, métodos internos. Riesgo operacional, método de indicador básico, método estándar, métodos avanzados de medición. Procesos de examen supervisor, fortalecimiento de la disciplina de mercado. El marco revisado para riesgos de mercado, por ejemplo, partiendo de la base del marco de Basilea 2009, el comité emprendió una revisión fundamental del régimen de la cartera de negociación. En enero de 2016 publicó una norma revisada que plasmaba los resultados de diversos procedimientos de consulta y estudios sobre impacto cuantitativo. En 2018 el comité puso en marcha una nueva consulta sobre revisiones focalizadas de marco. Pondría en práctica a partir de 2019. Durante la crisis financiera mundial suscitada en Estados Unidos, algunos bancos sufrieron pérdidas sustanciales por no haber medido de forma prudente los riesgos asociados con instrumentos negociados. El marco revisado del Comité de Basilea mejora notablemente el marco regulador vigente antes de la crisis, subsanando las principales deficiencias detectadas. Bueno, aquí hay una cronología más o menos de los requerimientos mínimos de capital, ¿no? Basilea
El marco revisado para riesgo de mercado en Basilea. Muchas entidades bancarias tienen carteras de instrumentos negociados cuyo objetivo es obtener beneficios a corto plazo. Estas carteras, que se denominan carteras de negociación, están expuestas al riesgo de mercado, es decir, el riesgo de sufrir pérdidas a causa de cambios en los precios de instrumentos como bonos, acciones y monedas. Los bancos están obligados a aumentar una cantidad mínima de capital para tener en cuenta este riesgo. Después, las considerables pérdidas sufridas por los bancos en sus carteras de negociación durante la crisis financiera mundial pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar el marco internacional para el riesgo de mercado del Comité de Basilea. Como una solución provisional, el 2009 el Comité introdujo el marco Basilea 2.5, diseñada para contribuir a mejorar la cobertura de riesgos en el marco en determinados ámbitos e incrementar el nivel general de los requerimientos de capital, con especial atención a los instrumentos de cartera de negociación expuestos al riesgo de crédito. Entonces, a mejorar su cobertura. Esto de Basilea 2.5, principales factores de riesgo de mercado. Y entendiendo que riesgo de mercado, es el riesgo de registrar pérdidas derivadas de variaciones en los precios de mercado. Medidas de valor del riesgo de mercado. El VaR, una medida de la mayor pérdida esperada en una cartera de instrumentos como consecuencia de movimientos del mercado durante un horizonte temporal dado y con un nivel de confianza predefinido. Por otro lado, expect shortfall, una medida del promedio de todas las pérdidas potenciales por encima del VaR, con un nivel de confianza dado que palía las deficiencias del VaR en cuanto a la captura del riesgo de pérdidas extremas. Bueno, haciendo referencia a una pregunta que dice, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Cambios en la delimitación entre cartera de inversión y cartera de negociación. Las revisiones aclaran cuáles son las posiciones sujetas al marco para el riesgo de mercado, incluido el tratamiento de las inversiones accionales en fondos y en posiciones en moneda extranjera. Cambio en el método de modelos internos, es decir, las revisiones modifican el diseño de la prueba de atribución de pérdidas y ganancias con el propósito de diferenciar mejor entre los modelos que funcionan bien y aquellos que no ofrecen buenos resultados. El impacto de los factores de riesgo no modelizables se aborda por medio de cambios focalizados. Otro cambio es del método estándar. Las revisiones permiten que el tratamiento de las posiciones en moneda extranjera, las opciones y los instrumentos vinculados a índices se ajuste mejor a los riesgos asociados. Las ponderaciones por riesgo se reducen un 30% para el riesgo de tasa de interés general y un 50% para el riesgo de tipo de cambio. Los bancos con carteras de negociación relativamente pequeñas o sencillas pueden continuar utilizando un método estándar de Basilea 2.5 recalibrado. Eso dependiendo al acorde de la autoridad de supervisión del sistema financiero, ¿no? Entre otras preguntas que dice, ¿cuál es el impacto de las revisiones? En comparación con Basilea 2.5 se estima que, de media, el marco revisado
incrementa un 22% los requisitos del capital por riesgo de mercado. Los activos ponderados por riesgo para el riesgo de mercado supondrían 5% de los riesgos totales en promedio frente al 4% con arreglo de Basilea. Entonces aquí podemos observar variación estimada del porcentaje del total de activos ponderados por riesgo del mercado como porcentaje del total de activos ponderados por riesgo de Basilea 3. En Basilea 3, en uno de sus pilares de definición más estricta del capital, objetivo, se busca una mejora en la calidad de capital para que las empresas posean una mejor capacidad de absorber pérdidas. Algunos cambios propuestos por Basilea 3, mayor protagonismo del capital ordinario o básico, entendido como componente de mayor calidad, compuesto por acciones comunes y utilidades retenidas. El capital nivel 1 incluirá el capital ordinario, utilidades retenidas y otros instrumentos que tengan capacidad de absorber pérdidas mientras la institución aún es solvente. El capital nivel 2 continuará absorbiendo pérdidas cuando la institución sea insolvente y tenga que liquidarse. Consistirá básicamente de deuda subordinada. Capital nivel 3 se eliminará. Bueno, esas son las modificaciones o los cambios en Basilea 3, ¿no? Como propuesta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro del pilar 1, mayores requerimientos de capital, el objetivo, además de tener mejor capital, también es importante que las instituciones financieras tengan más capital para que mejore su capacidad de absorber pérdidas. Se elevará el requerimiento mínimo de capital ordinario de 2 a 4.5. El requerimiento mínimo de capital de nivel 1 se elevará a 4, de 4 a 6. Los bancos deberán de mantener un colchón de conservación de capital por encima del requerimiento mínimo. Además, se acuerda la creación de un colchón anticíclico que se sumará al colchón de conservación. También está en discusión la incorporación de cargas adicionales por riesgo sistémico. Entonces, ahí tenemos alguna distribución, ¿no? Según Basilea 2, según Basilea 3. Dentro de lo que puedes, es el pilar 1, ratio de apalancamiento, ayuda a evitar el excesivo apalancamiento en el sistema. Asimismo, frena cualquier intento de sortear los requerimientos de capital por riesgo. El capital nivel 1 sobre activos totales sin ponderar por riesgo más exposiciones fuera de balance mayor o igual a 3%. En lo que respecta a cambios propuestos por Basilea 3, en mayo de 2009 el comité publicó sus principios para realización y supervisión de pruebas de tensión, donde formula un conjunto integral de principios para el buen gobierno, diseño y aplicación de los programas propuestos. Las pruebas de tensión, ¿no? Los principios más relevantes son principios para bancos. Las pruebas de tensión deberán formar parte integral de la cultura general de un buen gobierno y gestión de riesgos del banco.
el banco deberá utilizar un programa de pruebas de tensión que promueva la identificación y control de riesgo y mejore la gestión del capital y de la liquidez. El banco deberá mantener y actualizar periódicamente su marco de pruebas de tensión. Las pruebas de tensión deberán cubrir una serie de riesgos y áreas de negocio también para el conjunto de la entidad. Y los programas de pruebas de tensión deberán incluir diversos escenarios, incluidos los tipos prospectivo, e intentar contemplar las interacciones en el conjunto del sistema y los efectos de retroalimentación. En Basilea, en el pilar Basilea 3, pilar 2, gestión y supervisión del riesgo y pruebas de tensión, ¿no? Principios más relevantes. Principio para supervisores. Los supervisores deben realizar exhaustivas evaluaciones periódicas del programa de pruebas de tensión de cada banco. Los supervisores deberán exigir a los directivos del banco la adopción de medidas correctivas si se identifican deficiencias importantes en el programa de pruebas de tensión. Los supervisores deberán evaluar el caso necesario cuestionar el alcance y la severidad de los escenarios. Los supervisores deberán incluir los resultados de las pruebas de tensión del banco al examinar la evaluación interna del capital del banco y su gestión de riesgo de liquidez. Los supervisores deberán considerar la relación de pruebas de tensión basadas en escenarios comunes. Por otro lado, los supervisores deberán entablar un diálogo constructivo con otras autoridades públicas y con el sector bancario para identificar vulnerabilidades sistémicas, ¿no? Pilar número 3, en Basilea 3, disciplina de mercado. La crisis reveló deficiencias de la información ofrecida por numerosos bancos sobre su exposición al riesgo y su base de capital. Reforzando el tercer pilar, el comité exige a los bancos divulgar todos los elementos de su base de capital, las deducciones aplicables y una completa conciliación con los estados financieros. Propone a los bancos ofrecer información clara, completa y puntual sobre sus prácticas remunerativas con el objetivo de promover una disciplina del mercado más eficaz. El área de políticas y normas para la gestión de riesgo. Tipo e importancia de las políticas de gestión de riesgo. Tasa de interés, tipo de cambio. Las entidades financieras deben contar con políticas explícitas para la gestión de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio por operaciones dentro y fuera de su balance, las cuales deben estar formalmente aprobadas por el directorio u órgano equivalente y estar adecuadas a las características de su mercado objetivo. Estas políticas tender a resguardar a la entidad frente a movimientos adversos y no previstos de las tasas de interés de mercado y de las cotizaciones de las monedas extranjeras, así como de las variaciones de las unidades o índices de ajustabilidad en los que están expresados los instrumentos financieros, contratos u operaciones registradas dentro y fuera de sus balances que puedan comprometer su solvencia y la continuidad. Estas políticas deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan al modelo de negocios y al perfil de riesgo que está asumiendo la entidad financiera, de manera que logre un óptimo de los activos y pasivos con base a un adecuado equilibrio. El contenido de las políticas de gestión de riesgo, ¿no?,
sobre tasa de interés, tipo de cambio, deben considerar al menos los siguientes aspectos, los cuales se formulan de manera enunciativa y no limitativa, ¿no? Desarrollar en el detalle en la unidad 2 dice, ¿no? Criterios de identificación, establecimiento de límites de exposición, tratamiento de excepciones a los límites de riesgos de tasas de interés y de tipo de cambio. En las políticas y normas, definiciones, las políticas deben considerar un conjunto de definiciones y criterios que posibiliten la comprensión del enfoque y direccionamiento que la entidad financiera otorga a la gestión de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio. En este sentido, se deben incorporar definiciones básicas y fáciles de comprender acerca de los conceptos relacionados con la gestión de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio. Funciones y responsabilidades en la gestión. Las funciones y responsabilidades que usualmente le corresponde a cada uno de los órganos de la entidad en la gestión de los riesgos de mercado debe estar consignados de manera explícita en una capítulo dentro de las políticas, ¿no? Criterios de identificación. La gestión de los riesgos de tasas de interés y de tipo de cambio requiere el desarrollo de la etapa principal. ¿Cuál es la identificación de los factores del entorno que al presentar fluctuaciones adversas afectarían el comportamiento de las tasas de interés, de los tipos de cambio, pudiendo derivar en mayores niveles de riesgo y generar pérdidas a la entidad financiera? Esta identificación debe ser el resultado de un ejercicio participativo entre los directivos, ejecutivos y ejecutores de los procesos. En este sentido, la entidad financiera debe definir políticas tendientes a asegurar que en todo momento y bajo diferentes circunstancias se realice el proceso de identificación de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio. Continuando, establecimiento de límites de exposición. Tomando en cuenta el perfil de riesgo, ¿no?, de la institución y las disposiciones claramente normativas que están vigentes, la entidad financiera debe establecer las bandas, ¿no?, los límites de exposición a los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio, los mismos que deben formar parte de las políticas aprobadas por el directorio u órgano equivalente. Es responsabilidad de la gerencia general y de las áreas comerciales o de negocios conocer y cumplir todas las políticas relacionadas con la fijación de estos límites de exposición, debiendo ser cuidadosamente consideradas por todas las instancias correspondientes a la hora de desarrollar sus actividades comerciales y generar negocios por sus implicancias en la asunción de riesgos. El comité de riesgos es responsable de proponer al directorio un órgano u órgano equivalente para su conocimiento y aprobación los límites internos de exposición al riesgo de tasa de interés, de tipo de cambio. Los límites deben estar determinados con base en estudios especializados desarrollados por la unidad de gestión de riesgos de la entidad, de acuerdo con la estrategia de negocios, ¿no?, situación patrimonial y distintos escenarios de riesgo. Dentro de esa explicación, establecimiento límites de exposición, en lo que lleva a la tasa de interés, la entidad financiera debe definir límites de exposición, considerando, entre otros indicadores claves, el margen financiero y el valor patrimonial.
A manera de ejemplo, el valor patrimonial en riesgo ante posibles cambios en las tasas de interés no deberían exceder un porcentaje previamente definido del patrimonio de la entidad financiera. La unidad de gestión de riesgos debe realizar estudios especializados sobre estos indicadores y presentar alternativas de límites al comité de riesgos. Los límites de tolerancia o de exposición al riesgo de tasa de interés deben ser aprobados por el directorio u órgano equivalente. Continuando, el establecimiento de límites de exposición por riesgo de tipo de cambio. De manera análoga al anterior caso, es recomendable que la entidad de intermediación financiera mida el grado de exposición de su cartera de créditos e inversiones denominada en moneda extranjera y establezca límites prudenciales para riesgo de tipo de cambio. Sobre los montos que pudieran desvalorizar dichas carteras debido a movimientos desfavorables de las cotizaciones, esos límites deben definirse independientemente de los otros indicadores y límites legales establecidos por la autoridad competente, ¿no? En un punto número 5, el tratamiento de excepciones a los límites de exposición. Las políticas de gestión de los riesgos de tasa de interés tipo de cambio deben consignar un acápite específico relacionado con el tratamiento de excepciones a los límites de exposición establecidos internamente, debiendo incluir los criterios clave para otorgar dicho tratamiento excepcional y detallar de manera específica los procedimientos que la entidad financiera debe aplicar en estos casos. Algunos aspectos mínimos que deben incluirse son, ¿no?, la solicitud a la gerencia, la solicitud escrita a la gerencia general o instancia que determine el directorio o órgano equivalente de la entidad financiera, emitida por el área que pretende llevar a cabo o una operación que excederá temporalmente el o los límites preestablecidos, justificando su realización, planteando las estrategias y mecanismos que se aplicarán para desarrollar una pronta adecuación a los límites, así como el tiempo máximo estimado para cumplir este propósito. Dentro del tratamiento de excepciones a los límites de exposición, se puede indicar informe elaborado por la unidad de gestión de riesgos que establece el impacto en los niveles de riesgo de los riesgos de tasa de interés y tipo de cambio. Aprobación escrita del gerente general o instancia que determine el directorio, órgano equivalente a la entidad financiera. En un punto número 6, medición de los riesgos de mercado. El directorio u órgano equivalente debe aprobar las políticas a ser llevadas en la medición de riesgos de mercado. Esas políticas deben establecer los métodos, metodología, mecanismos responsables, variables a ser consideradas, periodicidad del cálculo y otros aspectos relacionados con el proceso de medición de riesgos de mercado. En los casos en que los métodos de medición de valor en riesgo por riesgos de mercadeo o de mercado que requieran la identificación de niveles de confianza, la entidad financiera debe determinar dichos parámetros de confianza con base en estudios especializados orientados a evaluar las distintas alternativas posibles, tanto desde la perspectiva de sus necesidades de precisión como de los efectos que podría ocasionar sobre el margen financiero y el valor patrimonial. Ahí hay un ejemplo con una distribución normal, es de las rentabilidades, tomando 95% de confianza. El cuantil es menos 0,2690.
Simulación de escenarios de estrés. Las políticas sobre la gestión de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio deben contemplar la realización periódica del análisis de estrés. La unidad de gestión de riesgos de la entidad financiera debe efectuar ejercicios de simulación de escenarios adversos cuyos resultados deberán ser puestos a conocimiento de las unidades de negocio a fin de que estas instancias tomen en consideración tales resultados en sus decisiones comerciales. En otra viñeta, el análisis de simulación permitirá obtener una variedad de escenarios alternativos, incluyendo supuestos críticos, de modo que la entidad pueda prever acciones necesarias para cubrir posiciones abiertas y evitar posibles pérdidas. Una particular importancia reviste la simulación de situaciones irregulares o atípicas extremas. Eh, las que permitirán estructurar un plan de contingencia con estrategias, operaciones y mecanismos alternativos de cobertura de riesgos reales y efectivos que posibiliten a la entidad financiera encarar estas funciones en caso de experimentarse en la realidad. Esos escenarios de simulación y sus resultados deberán ser evaluados por cierta periodicidad en las reuniones del comité de riesgos. En el caso de mitigación de los riesgos, tasas de interés y de tipo de cambio, la forma tradicional de mitigar los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio es a través de la aplicación de un conjunto de estrategias y mecanismos de cobertura de riesgos, buscando cerrar posiciones abiertas que podrían motivar pérdidas a la entidad financiera, por lo que la entidad financiera debe adoptar políticas orientadas a crear estructuras efectivas de mitigación de riesgos. De forma adicional, la entidad financiera debe adoptar políticas relacionadas con la elaboración de un plan de contingencias sobre la base de los escenarios de estrés simulados por la unidad de gestión de riesgos. En lo que lleva al sistema de información, para lograr una óptima gestión de los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio, la entidad financiera debe contar con políticas y procedimientos para la utilización de la plataforma. Esas políticas deben prever medidas de seguridad y planes de contingencia que protejan la información, manteniendo la debida coherencia entre la necesidad de que los sistemas conserven un grado razonable de transparencia a criterio de la entidad. Punto número 10. Inversiones e instrumentos financieros. Las políticas de inversión deben permitir a la entidad financiera asignar recursos hacia alternativas de inversión idóneas, con base en un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad, estableciendo criterios explícitos para que la entidad financiera pueda planificar sus operaciones de inversión en los siguientes tipos de valores. 1. Valores con fines de negociación o comercializables. 2. Valores mantenidos hasta el vencimiento. Y 3. Valores disponibles para la venta. Como un aspecto fundamental de las políticas de inversión, la entidad financiera debe determinar criterios de elegibilidad de entidades o instrumentos en los cuales puede realizar sus inversiones, pudiendo considerar para este propósito las calificaciones de riesgo emitidas por las calificaciones de reconocido prestigio internacional u otro parámetro según estándares internacionales. Es conveniente que la entidad financiera defina políticas de inversión tendientes a privilegiar instrumentos financieros
que permitan la ejecución normal de las operaciones, evitando distorsiones en precios o costes que afecten negativamente la exposición de la entidad a los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio. Esas políticas deben definir los resguardos necesarios a fin de cautelar las posiciones tomadas. Punto número 11. Reuniones del Comité de Riesgos. Es potestad de la entidad financiera establecer la periodicidad con la que el Comité de Riesgos llevará a cabo sus reuniones ordinarias, debiendo consignarse este hecho en las políticas respectivas y en el manual de organización y funciones. No obstante, es recomendable que el comité sesione al menos en forma mensual, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario. En las secciones del Comité de Riesgos tratan asuntos relacionados con riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio, pudiendo realizar, entre otras, siguientes actividades enmarcadas dentro de sus funciones y responsabilidades. Evaluación de los reportes de exposición a riesgos de mercado generados por la unidad de gestión de riesgos. Verificación de cumplimiento de límites. Análisis de resultados de los ejercicios de simulación de escenarios. Revisión de los planes de contingencias estructurados con base en los análisis de escenarios. Evaluación de la efectividad de las estrategias de comunicación de la unidad de gestión de riesgos hacia las áreas comerciales o de negocios. Bueno, se busca, en fin, de que éstas logren generar un ambiente apropiado para la administración de la información relacionada con los riesgos de mercado y puedan promover una adecuada cultura de gestión integral de riesgos. Punto 11. Los temas tratados por el Comité de Riesgos deberán contar con una retroalimentación activa por parte de los funcionarios de las áreas comerciales y de negocios, así como del área de tesorería. Las sesiones deben estar documentadas en actas formalmente aprobadas y las recomendaciones que emanen hacia las áreas de negocio deben merecer el adecuado monitoreo por parte de la unidad de gestión de riesgos. También asuntos tratados en reuniones del comité de riesgo deben servir como insumos para la modificación o complementación de las políticas. El análisis que realice el comité de riesgos acerca de otros asuntos concernientes a demás riesgos debe tomar en consideración el posible impacto que tales asuntos ocasionarían sobre los riesgos de tasa de interés y de tipo de cambio. En la recopilación de normas está esto, ¿no? El riesgo de mercado. Hay 3 capítulos. Reglamentos para la gestión del riesgo cambiario. 2 reglamentos para el control de tipo de cambio máximo. Título 4, riesgo de mercado. Reglamento para el control de la posición cambiaria. Como etapas para la gestión, sistemas de información y bases de datos. De manera similar a la gestión integral de otros tipos de riesgos, la gestión de riesgo de mercadeo involucra al menos 6 etapas adecuadamente estructuradas, consistentes y continuas de acuerdo a lo siguiente. Identificación. La gestión de riesgo de mercado requiere el desarrollo de la etapa de identificación, el cual consiste en la tipificación de todos los factores que al presentar comportamientos adversos originan en la entidad financiera mayores niveles de exposición. Esta caracterización debe ser el resultado de un ejercicio participativo entre directivos, ejecutivos y funcionarios ejecutores de procesos. En este sentido, las entidades financieras deben definir políticas tendientes a asegurar que en todo momento y bajo diferentes circunstancias se realice el proceso de identificación del riesgo de mercado.
Etapas para la gestión, sistemas de información y bases de datos. Medición, en lo que lleva a medición, las políticas de medición de riesgo de mercado deben establecer los métodos, metodologías, mecanismos responsables, variables a ser consideradas, periodicidad y otros aspectos relacionados al proceso de medición del riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. Según cada tipo de riesgo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una lista. Etapa 3, monitoreo, consiste en que el establecimiento de los procesos de control interno, que está asociado, entre otros, a los sistemas de información, que facilita el seguimiento de la gestión del riesgo, ayudando a detectar y corregir oportunamente deficiencias y o incumplimientos en las políticas para lograr una óptima gestión de riesgo de mercado. La entidad financiera debe contar con políticas y procedimientos para la utilización de sistemas informáticos que proporcionen condiciones óptimas para la estructuración de un sistema de información y que posibiliten una adecuada recopilación y procesamiento de la información. En el aspecto de control, es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de disminuir desviaciones en los indicadores de riesgo de tasa de interés. Las políticas de control de riesgo de mercado deben prever medidas de seguridad, planes de contingencia que protejan la información, manteniendo debida coherencia con la necesidad que los sistemas conserven un razonable grado de transparencia a criterio de la entidad y a la vez posibiliten una buena explotación de los mismos. Mitigación. En función al perfil de la entidad, esta deberá definir de manera explícita políticas de mitigación de riesgo de tasa de interés que incluya la reestructuración de tasas y modificaciones en los niveles de riesgo. La entidad supervisada debe aplicar estrategias y mecanismos de cobertura dirigidos a atenuar el efecto en la situación financiera de esta, producto de la materialización de eventos adversos generadores de riesgos cambiarios. En divulgación, acción orientada a establecer y desarrollar un plan de comunicación que asegure de forma periódica la distribución de información apropiada, veraz y oportuna relacionada con la entidad supervisada y proceso de gestión de riesgo de mercado, destinada al directorio u órgano equivalente, así como a las distintas áreas que participen en la toma de decisiones en la gestión de riesgos. Bueno, ahí tenemos el link de la ASFI, ¿no? Bien. Entonces voy a volver a la plataforma. Tenemos otro material. Por favor, se van a descargar. Tenemos aquí también algo de la medición del riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, hay un ejercicio como el que hemos trabajado ya en Excel. Es la misma data, la misma información. Tenemos ese primer gráfico, por ejemplo, que son la información 0. Tenemos el cuadro 2, brechas de liquidez y posiciones de liquidez en riesgo de balance. Es un escenario contractual expresado en dólares. Y un escenario esperado en dólares. ¿Ya? Hasta ahí nomás, hasta el 3. Con algunos cambios, ¿no? Como dice ahí, ¿no?
escenario esperado expresado en dólares. Ese escenario esperado nosotros lo vamos a realizar un poco diferente, ¿ya? Ahí un poquito va a variar la información, pero vamos a explicar cómo lo hemos desarrollado. Después, bueno, hay un análisis de estrés que está ahí con la misma información. Está lo que es la volatilidad histórica, la información, ¿no? Que dice que es el término utilizado en finanzas para la desviación estándar muestral. Su fórmula es esa, sigma es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de un promedio elevado al cuadrado ponderado, ¿no? Porque es una sumatoria de P, el precio, menos el precio promedio al cuadrado. Y está ponderando por el tamaño de muestra más o menos, ¿no? Por 1 sobre n menos 1, porque supone que es una muestra pequeña. Con base a la volatilidad histórica del VaR, de liquidez, se realiza la siguiente. Se realiza de la siguiente forma. El VaR, cuánto el monto por Z, que puede ser un 96 para muestras de tamaño grande, por la volatilidad, que es la desviación estándar de la información que tenemos, de los rendimientos de los precios, digamos. Ahí nos dicen un monto, un saldo, último saldo, el cual se busca distribuir, Z, multiplicador correspondiente al nivel de confianza deseado, y volatilidad, desviación estándar muestral de la serie de cambios porcentuales. Bueno, ahí está la variación porcentual, logaritmo de la diferencia de tasas, ¿no? Logaritmo natural por propiedades que tiene. También tenemos este ejercicio de valor al riesgo. Ahí hay alguna información de valor al riesgo. Algunos modelos de volatilidad, dice, ¿no? Modelos, existen varios modelos que proveen un análisis dinámico de la volatilidad. Y la volatilidad es la varianza o es sigma. En este documento se explican brevemente los siguientes modelos. Bueno, es más enunciativo, pero lo que está aquí, ¿no? Ahí nos muestra tres modelos. Hemos visto Large-Garch, econométrico. Modelo de cuadrático medio es un estadístico. Modelo Zix-Metrix. Zix-Metrix es un modelo de una empresa que se llama Zix-Metrix, @Risk. Tipo Crystal Ball. Hace los mismos análisis orientado a esto de gestión de riesgos. ¿No? Se recomienda que la entidad de intermediación financiera evalúe los distintos modelos que existen para el cálculo de la volatilidad por tratarse de un factor determinante en el cálculo del VaR y en la determinación de la cantidad de activos líquidos requeridos para cubrir pasivos volátiles. Bien, esa es la explicación de Zix-Metrix, ¿no? Esos modelos nos permiten modelar la volatilidad. Entonces, el modelo de Zix-Metrix se basa en la volatilidad histórica, con la diferencia que este actualiza el cálculo de la volatilidad dando mayor ponderación a los últimos datos mediante la siguiente fórmula. En otras palabras, es la volatilidad histórica, ¿no? Ajustado su ponderación, simplemente, ¿no? Entonces ahí tenemos sigma cuadrado es la varianza de la serie de cambios porcentuales de los depósitos. Sigma cuadrado t menos 1 es la varianza de la serie de cambios porcentuales del periodo anterior. Lambda es el parámetro de persistencia. Ahí podemos ver entre paréntesis 1 menos lambda multiplicado por R cuadrado. R cuadrado aquí, el cuadrado del cambio porcentual. Esa es la fórmula que utiliza entonces Zix-Metrix.
Sigma cuadrado es un ponderado de la varianza en el periodo anterior y el cambio porcentual o retorno del periodo anterior elevado al cuadrado. Si aplicamos el operador, ahí nos dice, ¿no? Otro lado está el error cuadrático medio. Este modelo utiliza la misma fórmula que el modelo de Six-Metrix para realizar cálculo de la volatilidad, pero utilizando el parámetro de persistencia lambda que minimiza el error cuadrático medio definido como. Entonces, es lo mismo que Six-Metrix, pero tiene un indicador, ¿no? El parámetro de persistencia lambda debe minimizar el error cuadrático medio. Como el error cuadrático medio es el error de predicción, estamos hablando de cuán bien ha predecido, y esta metodología minimiza el error. Generalmente se obtiene mejores resultados con el modelo de Six-Metrix. Modelos ArcGARDS. Estos modelos son más generales y cuentan con más parámetros para ajustar los datos, lo cual entiendo que los anteriores métodos no sirven porque son muy cerrados, ¿no? Estos modelos son más generales, cuentan con más parámetros. El modelo GARS utilizado con mayor frecuencia es el siguiente. Ahí tenemos, ¿no? Algo parecido hemos visto, ¿no? Tiene ciertas restricciones que cumplen, que debe cumplir. Son supuestos de estacionalidad. Los coeficientes deben ser menores aún. Deben ser no negativos. Alfa y beta son parámetros independientes para ponderar el cuadrado del cambio porcentual. Y nos explica, ¿no? El modelo Six-Metrix es un caso particular del GARS para B igual a lambda y alfa igual a 1 menos lambda. Debido a que el modelo GARS cuenta con la mayor cantidad de parámetros, este modelo suele dar mejores resultados que los modelos anteriores, como se ilustra en el siguiente. Entonces, ahí está, por ejemplo, la volatilidad, ¿no? Nosotros lo vamos a ver mañana. Hemos hecho ya los modelos, le damos a ajustar y va a encontrar la volatilidad. El modelo GARCH, ¿no? Es el que es más horizontal, podemos decirlo. Parece que es menos efectivo. Para mí parece el error cuadrático medio que está muy bien. Y el GARCH también está bien. Y Six-Metrix es muy horizontal. Pareciera para mí que no tiene un buen pronóstico. Las X son modelos GARCH. Y Six-Metrix son los cuadrados. Es muy horizontal, es una volatilidad siempre tiene comportamiento como la línea más grande que está ahí. Mi percepción entonces es que es mejor el GARCH. Bien. Bien, vamos a ir a un receso. Volviendo, vamos a continuar con el ejercicio y algo que tengo preparado todavía. Entonces, vamos a poner ahí ya. Retornamos. Vamos a un receso. Les voy a pedir que abran este archivo ya. Vamos a trabajar sobre este archivo. Esta base, esta información ya la hemos utilizado en lo que es riesgo de tasa de interés. Ya lo tenemos. Entonces, como podemos observar, es un balance. Tenemos ahí las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y también el patrimonio tenemos ahí. Y vamos a ir generando en diferentes hojas lo que necesitamos.
Ya vayan descargándose, por favor, esto.